Muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de uno, dónde está uno. Otra vez, bienvenido a cada uno de ustedes a esta, la quinta lección en nuestro curso El legalismo, el enemigo de la gracia. En esta clase, primero vamos a repasar lo que hicieron para su lectura bíblica y lo que vieron en el video, unas enseñanzas sobre la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Entonces vamos a estudiar esa palabra de Dios juntos, repasarlo y sacar unas aplicaciones para el ambiente legalista que está en nuestro alrededor y también que la actitud legalista que habita en nuestros corazones. Utilizar esa palabra de Dios para que Dios nos guíe en la verdad. Entonces, vamos a comenzar con una oración pidiendo que Dios bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre Celestial, no nos dejes caer en la trampa de comparar nuestra bondad con la de los demás. Más bien, mientras comparamos cómo vivimos con la perfección que exiges de nosotros, ayúdanos a confiar que la fe y el perdón que tenemos no dependen de nuestra bondad, sino de tu gracia. Ayúdanos a siempre reconocer esto con humildad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, pues comenzamos con ver las metas que tenemos para esta clase, nuestro tiempo juntos. Con la ayuda de Dios, queremos lograr lo siguiente esta tarde y noche. El participante tomará como una advertencia lo que vemos en la parábola del hijo pródigo, el corazón criticón y arrogante del hijo mayor. La otra meta, el otro objetivo es el siguiente. El participante verá el corazón de Dios para buscar y restaurar al pecador perdido. Ese es el enfoque de esa parábola, entonces no queremos perder el punto. Muy bien. Vamos entonces a un repaso de las preguntas de tarea que yo planteé en sus chat de WhatsApp. Entonces, la primera pregunta sobre el video y la parábola que leyeron. ¿Quiénes estaban presentes cuando Jesús contó las parábolas de Lucas 15? ¿Quiénes estaban presentes? Vladimir levantó su mano. Vladimir, por favor. Estaban presentes los publicanos, los pecadores, los fariseos y los escribas. Que sí, fueron mencionados 4 grupos: los publicanos, los pecadores, los fariseos y los escribas o los maestros de la ley. Excelente. Vamos a platicar un poco más sobre ellos. Pero para comenzar, ¿alguien sabe algo sobre los publicanos en el día de Jesús? ¿Han aprendido lo que era su trabajo y por qué eran muy odiados en la sociedad? A ver, Patricio levantó su mano. Eh, bueno, dos, habían dos, estaban los fariseos, ¿no es cierto? Los publicanos y los fariseos, que al mismo tiempo eran como unos, ¿no es cierto?, que eran judaizantes ortodoxos, y los otros, los publicanos, eran como un poco, o sea, eran un poco más liberales en ciertos puntos de vista. Y esos son los que más la gente repudiaba, más que al mismo fariseo. Ok, ok. Sí, sí, tiene razón. Y de hecho, un poco más que liberales. Vamos a ver, ellos eran odiados por la mayoría de los judíos. Sí, sí. Hugo Ferney, ¿quería compartir algo de información acá? Sí, hermano, los publicanos eran los recaudadores de impuestos romanos, calculaban los impuestos y los cobraban a los distritos o zonas a los judíos. Mm, ok, excelente, sí. Entonces, sí, vamos a resumir los puntos.
Los recaudadores de impuestos y pecadores, ese es el primer grupo de que se habla, y eran las personas más rechazadas de la sociedad judía. Ellos habían venido a escuchar a Jesús y su mensaje, ¿verdad? Ahora, un poco más explicación. Recaudadores de impuestos en ese entonces eran muy odiados porque todos los veían como pecadores por dos razones. Primero, los judíos estaban bajo la opresión del gobierno romano. Entonces, los romanos eran muy astutos. Si ellos enviaran a un cobrador de impuestos que era romano, los judíos tal vez iban a enojarse y no pagar los impuestos. Así que dijeron, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a contratar a un judío para cobrar los impuestos de los mismos judíos. Pero recuerden, ahora este judío estaba aliándose, trabajando por el opresor. Entonces todos los judíos consideraban a los cobradores de impuestos traidores del pueblo, traidores del pueblo. No solo eso, ¿por qué se haría alguien un traidor de su propio pueblo? Pues ahí está la cosa. Ese puesto, ese trabajo podría ser uno que enriquecía mucho. ¿Y cómo? Pues los romanos dijeron, pueden cobrar más para su propio sueldo, pero no siempre especificaban cuánto más. Entonces los judíos llegarían a la casa de alguien, ¿cuánto debes? Pues 2 monedas. No, debes 5 monedas. Y ya ponían en sus propias bolsillas 3 monedas y daban los 2 como impuesto. Así que extorsionaban a la gente también, porque si no pagaban, pues iban a traer soldados romanos para obligarles a pagar. Entonces eran como traidores del pueblo también, extorsionaban a la gente, todo por amor al dinero. Ahora pueden entender por qué todos los demás odiaban y consideraban pecadores a los recaudadores de impuestos en ese entonces. La otra parte de ese primer grupo, los pecadores, obviamente todo el mundo es un pecador, ¿verdad? Pero este término se utiliza en este caso como pecadores públicos y conocidos. Hablamos de los con una reputación muy mala. Hoy en día tal vez pensemos en drogadictos, ladrones, borrachos, ¿verdad? En ese entonces tal vez borrachos, prostitutas, eran los más desdichados, los más rechazados de la sociedad. Y vinieron a escuchar a Jesús, porque él tenía un mensaje de llamarles al arrepentimiento, pero también que Dios los amaba y los perdonaba. Y eso se ve claramente en esta parábola, ¿verdad? Entonces, que Jesús hablara con estas personas fue una gran ofensa contra la religión de los fariseos. Y para ellos lo consideraban una prueba de que Jesús no podía ser el Mesías. El Mesías no pasaría tiempo con pecadores, gente sucia así. Y eso nos da un poco de vista de lo que pensaban los fariseos y los maestros de la ley o los doctores de la ley. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas y cómo creían que iban a ser salvos? La siguiente pregunta de repaso. Ahora, Héctor levantó su mano. Por favor, Héctor. Sí, buenas noches. Yo investigué un poquito y los fariseos, pues, tenía yo la duda de quiénes eran los fariseos. Y los fariseos eran israelitas conservadores de las leyes judías, que además de que eran los que siempre estaban viendo a ver quién estaba rompiendo las leyes, pues las sacerdotales y digo, las 3 leyes de los judíos, también inventaban más cuando podían. Y pues obviamente Jesús fue un problema para ellos, ¿no? Ellos predicaban la pureza sacerdotal. Esto me llamó mucho la atención, la resurrección de los muertos.
eran proselitistas y el que no era fariseo generalmente era sucio, era impuro y de menor, en la sociedad eran abajo. Ok, ok, muchas gracias. Sí, excelente. Edgar levantó su mano también. ¿Quería aportar aquí, Edgar? Bueno, los fariseos, efectivamente, como lo acaba de decir el hermano, pues creían en el destino y en el concepto de la resurrección de los muertos. Más allá, enseñaban de los mandamientos, la ley oral era, creían o la transmitían porque era una transmisión, redundando ahí, por Moisés, ¿no? Transmitida por Ujú, Moisés. Los ujú. fariseos como tal era un grupo religioso más poderoso en los tiempos de Jesús. Eran muy estrictos en su obediencia a esas tradiciones y consideraban más importantes que las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. Era tal el orgullo, ¿no? Un fariseo era un seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Entonces la creencia de los fariseos era que ellos creían en la inmortalidad del alma. No todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo. Creían en unos castigos y unas recompensas eternas. Las almas de los malvados eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que los bondadosos eran premiadas. ¿Qué predicaban los fariseos? Los fariseos predicaban sobre Dios, pero convierten a las personas en una religión muerta, haciendo así de los proselitos dos veces hijos de la Geneja o el infierno, como lo manifiesta el Evangelio de Mateo en el capítulo 23, versículo 15. ¿Qué hacían de acuerdo a eso? Pagaban el diezmo, daban a los pobres, asistían a los servicios de adoración y asistían con frecuencia al templo. Ostentaban de sus obras y creían que pondrían a Dios en deuda con ellos por todo lo bien que habían hecho. Creían que eran salvos y tendrían el favor de Dios por su propio esfuerzo, ya que seguían todas esas reglas. Muchas gracias. Una descripción muy extensa, pero precisa de cómo eran los fariseos en tiempos de Jesús. Gracias por compartir. Entonces, los fariseos, como ya se mencionó, eran los líderes religiosos de su tiempo. Había otros líderes religiosos entre los judíos y de hecho eran dos facciones que a veces se peleaban. Los saduceos era otro. Los saduceos no creían en la resurrección del cuerpo en el último día. Los fariseos sí, porque esa enseñanza es bíblica. Pero los fariseos eran los líderes religiosos. Un poco sobre su historia, cómo se formó este grupo, esta clase espiritual entre los judíos. De hecho, cuando vemos su origen es algo bueno. Comenzó en tiempos, cuando después de que Alejandro Magno conquistó el mundo conocido, también a Israel, y estaban bajo el imperio griego por unos siglos, muchos judíos empezaron a ser influenciados por la cultura y la religión griega. Es decir, inmoralidad y hasta adoración de dioses falsos. Los fariseos eran celosos por la verdad de la Biblia, por la ley de Moisés. Entonces ellos veían eso sucediendo entre los israelitas, que muchos se estaban alejando de la verdad. Así que ellos dijeron, tenemos que mantenernos separados de eso para no llegar a ser contaminados con eso también. Y de eso viene su nombre, o sea, quiere decir apartado. Se apartaron de esas influencias malas y eso es bueno, o sea, debemos apartarnos de lo malo. Pero el otro lado de eso es que empezaron a enorgullecerse por ser los únicos que se mantenían fieles a la palabra. Empezaron a creer desde el principio que iban a ser salvos por ser buenos, por ser tan celosos por la ley de Dios y por apartarse de lo malo. Entonces, vemos en el texto de la historia, Lucas 15, 1 y 2, ellos menospreciaban a los demás, porque ellos eran los fieles y los santos y ostentaban de sus buenas obras para con Dios, para que todo el mundo supiera que ellos eran los apartados y los fieles.
consideraban a otros que no eran celosos por la ley, pecadores, impuros, los evitaban. Para nuestros fines de este curso, podemos decir que eran legalistas. Se querían justificar a sí mismos. Creían que merecían ir al cielo por su estricta observación de la ley. Y cabe mencionar una cosa más. Eran tan celosos por la ley de Dios que hasta agregaban sus propias leyes a lo que la Biblia dice. Y vamos a ver ejemplos de eso en otra clase. Pero uno que puedo darles ahora, ¿verdad? Es Dios mandó a los judíos en el Antiguo Testamento no trabajar los días sábado. Esa fue una ley para Israel en el Antiguo Testamento. Pero Dios nos dio muchos detalles sobre eso. Así que los fariseos hablaban entre sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿qué es trabajo? Entonces empezaron a poner más reglas para enseñar a la gente lo que era trabajar. Y no, puedes caminar 1000 pasos en el día sábado, pero si caminas 1001 paso más, ya estás trabajando y estás pecando. O sea, ¿dónde está eso en la Biblia? En ningún lugar. Pero ellos pensaban que estaban protegiendo la ley con una cerca con sus tradiciones. Entonces Jesús les acusó por eso también. Dijo que esos mandamientos eran inventos de hombres y no eran la ley de Dios. Bueno, mucha información en poco tiempo. Vamos a continuar el repaso, si no, no vamos a terminar el día de hoy. Explique lo siguiente. El legalismo exige un grado suficiente de tristeza para calificar para la misericordia de Dios. Ese fue uno de los puntos en el video. ¿Alguien quiere explicar lo que significa eso? Yo veo que Patricio primero levantó su mano. Adelante, Patricio. Y luego Edgar también levantó su mano. Sí, dice, por lo que yo entendí del video, es que yo tengo que tener un grado de tristeza por mi pecado, ¿no es cierto? Eso me estriña el corazón, o sea, como que me aprieta mi corazón y mi ser por los pecados cometidos. O sea, el verdadero arrepentimiento tiene que producir un grado de tristeza en el corazón del hombre para dar paso a la fe, ¿no es cierto?, en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, o sea, si el arrepentimiento es necesario, eso sí, la Biblia lo deja en claro, ¿verdad? Pero no especifica la Biblia un grado de arrepentimiento. ¿Estás 50% triste? ¿70% triste por sus pecados? Y ahí está el problema, porque si empezamos a poner un grado, ya estamos poniendo una ley que Dios no da y también estamos poniendo una condición sobre el perdón de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, el arrepentimiento es necesario y Dios lo obra en nuestros corazones, una tristeza por nuestros pecados, pero no debemos exigir cierto grado de eso. Bueno, vamos a pasar a Edgar. Edgar levantó su mano también, por favor. Bueno, de acuerdo al video, se habla de que el verdadero arrepentimiento lleva a recapacitar al pecador, ¿cierto? Y a pedir perdón a Dios. Dios no juzga a nadie por el grado de dolor, sino que mira el corazón. El legalismo describe a Dios como un juez severo, pero la parábola de Jesús revela que Dios está emocionado de traer a una persona perdida a su familia, sin importar cómo haya sido en el pasado. El comportamiento amoroso de parte del Padre ocurre antes de que el Hijo ni siquiera diga una palabra. Los legalistas enseñan y establecen todo tipo de requisitos que deben cumplirse para que Dios acepte a un pecador, pero esto no es verdad. Dios abre sus brazos al pecador
al pecador abrumado y arrepentido e inmediatamente lo conforta con su gracia. Entonces, sí, usando la parábola misma, ¿verdad? Para mostrar eso, el padre de la parábola no esperó a ver si su hijo era suficientemente triste por lo que había hecho. Ya al verlo en el horizonte, empezó a correr hacia él. O sea, se puede decir, Dios es siempre más dispuesto a perdonar nuestros pecados que nosotros aún somos para confesar nuestros pecados. Pero eso lo vemos en esta parábola, ¿verdad? Que Dios está listo y dispuesto por causa de Cristo Jesús perdonarnos nuestros pecados. Muy bien. Una última respuesta a esta pregunta y luego damos un resumen. Hugo Ferney, por favor. Sí, hermano, pues mirando la lectura de donde comenzamos hasta donde terminé, hablaba de algo que se había perdido, también hablaba de la drama. Y, y es interesante, hermano, porque la drama es que le perdió la señora, es algo que de pronto literalmente nosotros no lo podemos apreciar porque pues, de pronto andamos como muy a la ligera, ¿cierto? Pero si se pone a ver uno desde un punto de vista, ella se pone y barre y sacude la casa y hace todo lo posible hasta que la encuentra y después de que la encuentra se alegra, ¿sí? Porque es algo que se había perdido. Y lo que nos quiere decir esa parábola es que Dios a todos, por todos tiene y siente ese mismo deseo, ¿sí? De llegar a Él y volverlo a encontrar, que Él se vuelva a tener ese encuentro con su dueño original. Pues porque de igual manera el hijo pródigo también el padre corre hacia Él. Vemos que Él corre, la mujer la busca hasta encontrarla. O sea, de que la necesidad del padre está ahí, sino que nosotros no la vemos y debido a enseñanzas erróneas que permite el legalismo como hacer sacrificios, como hacer de pronto rezos, oraciones, entonces nos alejan de esa alegría, de ese encuentro personal con Dios. Pues eso sería como lo que entendí. Sí, sí, me gusta esa parte que está en cada de las tres parábolas que se cuentan en esta parte de Lucas. Hay algo o alguien perdido, Dios busca, encuentra, salva y luego hay alegría. Y sí, el legalismo roba de Dios la gloria, pero también nos roba a nosotros esa alegría cuando Dios haya a un perdido y lo salva. Y vemos eso en la actitud de los fariseos. Hablaré un poco más sobre eso aquí, después de resumir. Entonces, aquí tenemos, es bíblico y es cierto que un pecador arrepentido tendrá tristeza sobre sus pecados. Y si no existe, entonces es una señal que no hay arrepentimiento, ¿verdad? Pero exigir un grado de arrepentimiento o exigir frutos de arrepentimiento antes de perdonar, eso no es bíblico y también sería una obra nuestra que gane el perdón de Dios. Ese es un aspecto del legalismo. Y recuerden, Dios no nos perdona porque somos tan tristes. Dios nos perdona porque Cristo pagó por nuestros pecados. Son los méritos de Cristo que nos ganaron el perdón, no nuestra tristeza sobre el pecado. Entonces, entienden ese punto, ¿verdad? Que sí, Dios es necesario al arrepentimiento y la fe antes de ser perdonado, pero esas son cosas que Dios en realidad obra en nosotros, no son obras nuestras con las cuales ganamos nuestra salvación. Y como vemos en la parábola del hijo pródigo, este, el padre ni esperaba a que el hijo mostrara con sus palabras lo triste que era. Simplemente lo abrazó y lo perdonó. Y Dios es así y puede ser así por causa de Cristo, porque Él pagó por nuestros pecados.
Creo que es una buena ilustración. O sea, el Padre en la parábola es como nuestro Dios y el Padre en la parábola no dijo al hijo, ¿ya aprendiste tu lección? No dijo al hijo, pues vamos a ver, yo te voy a recibir por una semana, 2 semanas, y si te portas bien, entonces sí, te voy a perdonar. Simplemente lo abrazó, le dio la ropa y el anillo de hijo de nuevo y dijo, hagamos fiesta, ¿verdad? Entonces, así es Dios cuando nos perdona. No pone condiciones, no dice, pues vamos a ver si te portas bien en las siguientes semanas, luego te perdono. Mm, mm. Perdón, de una vez y luego se alegra. Entonces, esta parábola que contó, o sea, toda la enseñanza de Jesús es divina y es perfecta, pero a veces se quedamos simplemente maravillados porque aquí hay una audiencia con dos grupos tan distintos, ¿verdad? Los fariseos que se creían salvar por su justicia y que menospreciaban a los pecadores, y los pecadores que por toda su vida bajo la enseñanza de los fariseos, tal vez creían que nunca podrían ser salvos. ¿Qué mensaje compartir con un grupo tan mixto? Y Jesús cuenta una parábola que toca el corazón y la necesidad espiritual de cada grupo. Hay dos hijos y en realidad los dos están perdidos. Uno se perdió en su pecado, ¿verdad? Tomó la herencia del padre y se fue y vivió una vida pecaminosa. El otro se quedó en casa, pero también estaba perdido. Y eso se ve en el enojo del hijo mayor con el padre. ¿Por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? ¿Qué piensan? Héctor, por favor. Sí, porque el hijo mayor pensaba que con su obediencia a la ley, a las reglas y todo lo que había hecho él mientras el otro despilfarraba y se gastaba la herencia, eran suficientes para justificarse y le reclama al papá, oye, a mí ni siquiera un cabrito me has dado para disfrutar con mis amigos y este que se fue, le haces una gran fiesta, ¿no? Entonces, pues el hijo sí, estaba perdido y era 100% legalista, ¿no? Ok, ok. Sí, pensaba que su relación con su padre dependía de su obediencia. Bien, bien. Miriam levantó su mano también. Miriam quería contestar aquí. Sí, pastor. Bueno, dice, ¿no? El hijo mayor estaba enojado porque el padre ha recibido con los brazos abiertos al hijo menor después que ya se haya ido. Entonces, todas esas cosas al hijo mayor le enojó. Entonces, como si él estuviera, es como si estuviéramos rechazando, ¿no? A nuestro padre porque él ha dado otras cosas a los demás y a mí no. Entonces, esas cosas, no tendríamos que sentir esas cosas, ¿no? Si es como si estuviéramos, es como la ley como nos estuviera diciendo, obligando, ¿no? A que nosotros tendríamos que decirle a nuestro Padre que nos tiene que dar a nosotros, porque nosotros sí hemos caminado delante del Señor con buenas obras, con buenas, todas esas cosas. Entonces, no es así. Entonces, por gracia nomás estamos salvos, por la fe, y ahí recién nace ese sentimiento de querer ayudar a los demás, a nuestros prójimos. Entonces, eso es lo que yo más o menos entiendo en esa parte. Ok, sí, muchas gracias. Entonces, usted subrayó lo egoísta que es su actitud, ¿verdad? Su hermano podría haber estado muerto. O sea, él no sabía de él y de repente aparece, se halla, está con vida. Y el hijo mayor está pensando en su hermano, está pensando en su papá. No, está solo pensando en sí mismo. Tanto trabajo que hice por ti y nunca me has dado. Se escucha en su voz ahí, ¿verdad?
Entonces, sí, vamos a escuchar una respuesta más. Yo la mano de Hugo, luego vamos a sacar unas conclusiones. Hugo, por favor, ¿por qué estaba enojado el hijo mayor? Hermano, es muy sencillo. Lo que pasa es que en todo hay celos, ¿cierto? Y mucha gente cree que por sus obras van a ser salvas, pero entonces lo que ignoramos, lo que nuestro Señor Jesucristo le está dando a entender es, como lo dice el apóstol, el amor cubre multitud de pecados. Sí, y a Dios no le importa lo que uno haya hecho, lo que a Dios le importa es que uno vuelva al camino de Él, no es más. Entonces el amor cubre esa multitud de pecados y todo aquel que se vuelve a Cristo y se aparta del mal, ya a Dios con eso le basta, como un padre de familia. Ok, ok, gracias por el comentario. Sí, sí, entonces, en resumen de lo dicho, ¿por qué estaba enojado con su padre, el hijo mayor? Por perdonar a su hermano tan pecado. O sea, él en su propia mente creía que estaba siguiendo las reglas. Entonces, cuando él vio a su hermano menor romper todas las reglas de la sociedad y de su familia, pecar contra su padre, pecar contra él, y ahora el padre simplemente le perdona sin pedirle nada, eso le enoja porque él piensa que ha sido tan obediente. En realidad fue así, fue el hijo mayor tan obediente, en realidad no. Él se creía tan justo, aunque en realidad tampoco amó al padre. O sea, pensémoslo bien, los dos hijos tienen el mismo problema. Al principio, el hijo menor muestra ni una gota de amor para su padre. Con pedir su porción de la herencia, básicamente estaba diciendo al padre, papi, no puedo esperar hasta que te mueras, entonces dame el dinero ahora. Él quería los bienes de su padre, no amaba a su padre. Pero el hijo mayor era así también. Él no amaba a su padre, solo quería sus bienes. Y eso es evidente en lo que dice al final, ¿verdad? Tantos años he trabajado por ti y nunca me has dado ni una cabra para celebrar con mis. Estaba interesado en los bienes de su padre. Él simplemente pensó que él podía ganar esos bienes con ser obediente. O sea, uno trató de ganarlos con ser rebelde, el otro con ser obediente, pero tenían el mismo problema y el hijo mayor no reconoció eso, no reconoció su propio pecado y por eso menospreció a su hermano. En orgullo se creía más santo mientras en realidad no lo era. Lo impresionante de esta parábola es que el padre amó a los dos hijos. Se nota su amor en abrazar, perdonar, festejar con el hijo menor cuando él vuelve. Se ve su amor con el hijo mayor, en que su reacción a lo que hace el hijo mayor. En los días de Jesús, si un padre de familia hace una fiesta y el hijo mayor rechaza la invitación y se queda afuera enojado, esa fue una gran ofensa contra el padre, una gran falta de respeto. Pero el padre se queda ahí afuera con el hijo mayor, tratando amorosamente de convencerle a dejar su orgullo y pasar a la fiesta también. Entonces quería salvar a los dos hijos. Y en eso se ve el amor de Jesús con esa parábola tratando de salvar tanto a los recaudadores de impuestos y pecadores y los fariseos con su legalismo, ¿verdad? Entonces el hijo mayor era legalista como los fariseos, así que no entendía que tanto él como su hermano menor tenían que ser salvos por la gracia sola. Wow, bueno, podríamos pasar toda la noche hablando de esa parábola porque es una vista maravillosa del corazón de Dios. Creo que tiene mal título. En muchas Biblias ponen el título El hijo pródigo.
Eso ignora que hay dos hijos perdidos en la parábola, pero también que el enfoque no es ninguno de los hijos, es el amor perdonador, el corazón del Padre que quiere salvar a todos. ¿Cuáles preguntas tienen sobre las preguntas de repaso antes de pasar un resumen y a unas preguntas para profundizar en el tema? Sí, Hugo Ferney, por favor. Sí, hermano, yo mirando todo el texto y todo el contexto, hermano, que ahí habla es más bien como el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad, porque ahí habla de la oveja perdida, habla de la drama y habla del hijo pródigo, todo lo que se encuentra, todo lo que vuelve y lo que Dios hace para traernos hacia Él. Y, y como dice usted, sí, el título está como mal dado, porque de igual manera se está hablando, ahí no está hablando del amor de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo le está hablando a, a un público que habían cuatro personas, cuatro tipos de personas ahí. Estaban los publicanos, estaban los recaudadores de impuestos, estaban los pecadores que también entraban entre otros, y entraba otro grupito ahí más pequeño. Y si nos ponemos a ver, hermano, cada parábola le llegaba a uno de ellos en su momento oportuno. Entonces, es más como el amor y la misericordia de Dios que tiene hacia lo que se ha perdido. Amén. Amén. Sí, muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más tiene preguntas sobre las preguntas de repaso? Ok. Vamos a continuar con un pequeño resumen y si están formulando una pregunta, tomen este tiempo para formularla. Vamos a tomar otra pausa en unos minutos más. Entonces, hablemos un poco más del legalismo de los fariseos. Como mencionamos, los apartados se separaban, se apartaban de todo lo que ellos pensaban podría contaminarse. Y en un sentido, Dios nos llama a apartarnos de todo lo malo, ¿verdad? Del pecado en nuestras vidas, nos apartamos de eso. Pero ellos lo tomaron como apartarse de todo pecador, de todos los que podían contaminarlos a ellos con su impureza. Y vemos que Jesús no era así. Él vino a salvar pecadores. Entonces quería interactuar con ellos para llamarlos al arrepentimiento y ofrecerles perdón. Entonces sí debemos apartarnos del pecado en nuestras vidas, pero sería imposible apartarnos de pecadores en nuestras vidas porque todos lo somos, incluso nosotros mismos, ¿verdad? Entonces en amor podemos buscar a los pecadores perdidos, igual que esas parábolas enseñaron, ¿no? Ellos se autojustificaban, es decir, que creían que por su obediencia iban a ir al cielo. Algo de eso también era, creían que por nacer judíos iban a tener favor con Dios. O sea, en su mente los judíos eran mejores que los gentiles, los no judíos. Entonces, por su linaje, ser descendientes de Abraham, eran muy orgullosos de eso. Y luego, aún más, ellos tenían la ley de Moisés y con cumplirlo podían ir subiendo las escaleras al cielo. Que por esas razones merecían el favor de Dios. Si en otro momento tienen oportunidad de ver Juan capítulo 3, es interesante porque ahí Jesús tiene una conversación en la noche con un fariseo llamado Nicodemo. Y como todo fariseo, me imagino que Nicodemo pensaba que se iba a salvar por ser judío, por nacer judío y por su observación de la ley. Y Jesús le explica que no es así, que todo aquel que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo, que es Dios el Hijo, Jesús, quien salva, y por medio de la fe, no las obras. Pero para llegar ahí,
utilizó una ilustración. Dijo, uno tiene que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y ahí aplasta las dos ideas erróneas de los fariseos, ¿verdad? Su primer nacimiento como descendiente de Abraham no vale nada en los ojos de Dios. Uno tiene que nacer de nuevo. También nacer es algo completamente pasivo. ¿Qué hiciste tú para nacer? Nada. El trabajo lo hizo su mamá y su papá también, pero y en ese sentido, ¿qué hacemos para ser salvos? Nada. Es algo pasivo. Dios obra la fe en Cristo en nuestros corazones. Pero estudiar esa historia sería demasiado para esta noche. Tendrán que hacerlo en su propio tiempo para ver cómo esa enseñanza también enfatizaba con los fariseos que la salvación no es por obras, sino por la fe en Cristo, nuestro Salvador. Los fariseos en muchos casos odiaban a Jesús. Y por eso Nicodemo visitó a Jesús en la noche. Obviamente no quería que los otros fariseos supieran que él estaba curioso y quería saber más. Odiaban a Jesús por algunas razones. Uno, él no guardó sus tradiciones. En muchas ocasiones, en la vida de Jesús, los fariseos acusaban a Jesús de romper la ley de Moisés. La realidad es que Jesús nunca rompió la ley de Moisés. Él cumplió, obedeció toda la ley, tanto la de Moisés como la que todavía está vigente, la ley moral. Eso lo hizo para salvarnos, tanto a los judíos como a los gentiles, de nuestros pecados. Lo que sí rompió Jesús eran las tradiciones de ellos. Entonces, una tradición que ellos tenían, bajo la ley que Dios dio de no trabajar el día sábado, ellos decían que Jesús sanando a alguien el día sábado era un pecado. Esa fue según su tradición, pero no está en la Biblia en ninguna parte. Y hasta Jesús les dijo, ¿está prohibido hacer el bien en el sábado? ¿Dónde va a prohibir Dios que uno haga el bien y salva a alguien el día sábado? Pero según su tradición, eso era prohibido. Entonces, por no guardar sus tradiciones, odiaban a Jesús. También su contacto con pecadores, como vimos en la introducción a la parábola. Lucas 15, 1 y 2 dicen que hablaban de Jesús mal. Recibe a pecadores y hasta come con ellos. Por esa razón odiaban a Jesús. También Jesús expuso su hipocresía. Los llamó, en tantas palabras, hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos se parecían muy celosos por Dios y por su ley, pero en realidad no amaban a Dios ni amaban a los demás, y esa es la esencia de la ley. Entonces, expuso Jesús esa hipocresía y criticó su autojusticia, su pensar que iban a ser salvos por sus obras. Jesús criticó eso y por eso también lo odiaban. Bueno, entonces el simbolismo de la parábola, si no fue obvio ya, el Padre en la parábola representa a Dios y cómo actúa con nosotros los pecadores, ¿verdad? Especialmente resalta que siempre está dispuesto a perdonar y perdonar por completo al pecador arrepentido. El hijo pródigo, pues vemos un poco de nosotros en ese hijo pródigo, ¿verdad? Todos podemos pensar en momentos en nuestras vidas cuando por amor a otra cosa o por amor a otra persona, hemos dicho, yo no voy a hacer lo que Dios dice, y nos hemos metido en un pecado. Pero igual que el Hijo fue recibido por el Padre también, por medio de la obra de Dios en nuestros corazones, Él nos recibe y nos perdona de nuevo. También vemos un poco del Hijo mayor en nuestros corazones. Hemos sido culpables nosotros
de menospreciar a los que consideramos peores pecadores que nosotros. ¿Y qué demuestra eso? Demuestra que hay un pequeño legalista en nuestros corazones también, que con contar esta parábola, Jesús quiere sacar de nosotros y asegurarnos que somos perdonados también por caer en el legalismo. No lo hacemos. El amor del Padre también fue para el Hijo mayor. Estaba llamándole al arrepentimiento para recibir perdón en esta parábola también. Entonces, de lo que hemos visto y aprendido del legalismo hasta ahora en la clase, podemos resaltar los siguientes puntos. En sí, como mencionamos en la primera clase, el legalismo consiste en el pensar equivocado que nuestra relación con Dios depende de nuestras buenas obras, de alguna forma u otra. Cuando uno piensa así, muchas veces un aspecto del legalismo es intenta motivar a vivir una buena vida a través de las reglas en vez del evangelio. O sea, usar la ley para obligar o por miedo o por obligación la obediencia. Cuando vimos en la segunda clase, no es posible. La ley no puede motivarnos a amar a Dios y servirle con alegría. Solamente el evangelio puede motivarnos a vivir así. El punto 2, la incapacidad de separar el uso del abuso. Vimos eso en otra clase también, a que muchas veces cosas que la Biblia no prohíbe, como el baile, prohíben las iglesias legalistas porque pueden ser abusados. Uno puede bailar de forma pecaminoso o tener deseos sexuales en su bailar. Entonces prohíben todo tipo de baile por esos abusos. Cuando la Biblia no prohíbe todo tipo de baile, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Dimos otros. También el número 3, el énfasis está más en lo que el hombre hace para Dios que en lo que Dios ha hecho por el hombre. Hablan más de lo que tú tienes que hacer que de lo que Dios ha hecho y hace por ti. Y eso puede terminar quitando el enfoque de Jesús como nuestro Salvador, convirtiéndonos a nosotros en nuestros propios salvadores y así robando la gloria de Dios para nuestra salvación. También el pensar así puede llevar a las personas a uno de dos lugares peligrosos. Igual que vimos dos grupos en la parábola, ¿verdad? Porque después de tantos años bajo el legalismo de los fariseos, el legalismo produjo dos grupos. Unos que se creían que iban a ser salvos, orgullosos eran y menospreciaban a los demás. Los otros, desesperados, porque pensaban que Dios no los amó y nunca podrían ser perdonados. Los recaudadores de impuestos, los pecadores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sigue produciendo el legalismo hoy en día. O lleva a una persona al orgullo de pensar que soy buena persona y Dios debe amarme y me va a salvar porque hago lo bueno. O crea a una persona desesperada porque piensa que no puede ser perdonado o salvo, o por lo menos duda y no vive con paz. Bien, después de ese resumen, ¿cuáles preguntas tienen? ¿Alguna duda se quedó por ahí? Sin pena, sin miedo. Mis maestros en la escuela siempre decían, si tú tienes una pregunta, pero estás con miedo de hacerla, casi seguramente otro estudiante tiene la misma pregunta, pero tiene miedo de decirla también. Entonces, adelante.
O si no, yo tengo una pregunta para ustedes. Y voy a dividirlos en grupos pequeños para hablar de esto. ¿Ok? ¿Cómo van a responder? Vamos a imaginar que tienes a un familiar que es miembro de años de una iglesia y participa fielmente en esa iglesia. Y le preguntas a ese familiar, ¿por qué irás al cielo? Ahora vamos a imaginar que contesta, voy al cielo porque siempre voy a la iglesia. Además, he dejado de fumar, tomar, bailar, ir al casino. También ayuno y oro todos los días. ¿Cómo contestarías a esta persona? ¿Cómo contestarías a alguien que responde así? Entonces, consideren esa pregunta. Yo voy a abrir los grupos pequeños y por favor pasen al grupo pequeño y dejen que todos participen allí. Vamos a hacer 4 grupos pequeños. Ok, ya está. Por favor, debe de haber aparecido en sus pantallas una invitación para pasar al grupo pequeño. Pueden aceptarla, hacer clic en el botón para entrar al grupo. Y ahí empezar a conversar sobre esta pregunta. Grabar de nuevo, pero muchas gracias por su conversación en los grupos pequeños. Solo pude entrar en uno. Algunos tenían problemas técnicos y tenía que ayudarles con eso. Pero volvemos a la pregunta entonces. Preguntando a un familiar, ¿por qué irás al cielo? Contesta, ay, perdón. Contesta lo que vimos ahí, porque siempre voy a la iglesia, he dejado de hacer muchas cosas que él considera malas y ayuno, oro todos los días. Un punto de partida aquí, tal vez sería, podemos notar el problema. Yo voy, yo dejé, yo ayuno y oro. O sea, si queremos tratar de averiguar qué está en su corazón para ver si hay un problema allí, notamos en estas palabras en quién está confiando él como su Salvador. Yo. Está confiando en sí mismo, en las buenas obras que ha hecho y hace para Dios, para ser salvo. Entonces, si esta persona escucha la palabra, va a una iglesia, seguramente ha escuchado de Cristo. Tal vez una buena forma de hacerle notar que hay un problema en su pensar en cuanto a la salvación. Simplemente preguntarle, ¿y quién es Cristo? O sea, no escuché a Jesús en tus palabras y no dice la Biblia que Él es quien es nuestro Salvador, no nosotros mismos. Am, Tal vez simplemente traer su atención a eso. Y luego hacemos lo que hemos aprendido en otra clase. Si uno tiene el problema que piensa que por hacer cosas buenas va a ir al cielo, la Biblia deja bien claro, si uno quiere justificarse así, no simplemente tiene que ser una persona buena, tiene que ser una persona perfecta. Tiene que cumplir con cada mandamiento bíblico, cada momento de su vida, perfectamente, en pensamiento, palabra y acción. Y si no, no va al cielo, va al infierno.
Ese es el duro mensaje bíblico de la ley. Pero es necesario para quitar la actitud arrogante que podemos salvarnos con nuestras obras, porque obviamente cuando se comparte esa verdad con alguien, tienen que decir, ok, yo no me puedo salvar. Queremos ayudar a esta persona a ver que no ha sido perfecto. Y si insiste que sí ha sido perfecto, tal vez sea necesario mostrarle un pecado específico, que con pensar que él es una persona perfecta está contradiciendo la Biblia, porque la Biblia dice todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Y cree que es la única excepción a ese todos? Está engañándose a sí mismo, ¿verdad? Mostrarles su pecado que merecemos por ser pecadores y luego podemos compartir el evangelio con esta persona de nuevo. Desde Jesús hizo lo imposible para nosotros. Él vivió la vida perfecta que nosotros debíamos haber vivido en nuestro lugar y ahora Dios nos atribuye esa justicia de Jesús por medio de la fe. Es así que Dios nos puede declarar justos y inocentes. También Jesús murió en la cruz bajo nuestro castigo y así pagó por todos nuestros pecados. Y luego anunciarle la buena noticia, ¿verdad? Somos perdonados y salvos. Vamos al cielo por causa de Cristo. Y animarle a creer eso, a confiar en Jesús como su Salvador. Por causa de Cristo, mediante la fe, vamos al cielo, sin duda. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto? Héctor, levantó su mano, por favor, Héctor. Sí, yo no tengo una pregunta, pero sí, me dio un poco cuando vi la pregunta, volteé a ver a mi esposa porque, digo, todos mis amigos, toda mi familia son católicos. Am, y mi suegra ahora va a venir para Navidad y mi esposa, no se te ocurra, yo no voy a hacer nada. No, pero no es una conversación fácil de tener, Ujú. eh, sobre todo cuando uno lleva una trayectoria familiar de Iglesia Católica, ¿no? Entonces es complicado, hay que tener mucho cuidado, mucho tacto. Sí, sí. Y muchas veces, o sea, entrar en temas así de vida y muerte espiritual, estamos hablando de cosas delicadas, pero cosas que se necesitan hablar. Entonces, muchas veces, si uno desarrolla mucha confianza con la persona primero, y luego, como usted dijo, con mucho tacto, tratar de tocar el tema con ellos. Y puede que ellos digan, no, no quiero hablar de esto, y pues oramos, esperamos otra oportunidad. Pero sí, sí, hay muchos que están convencidos o convencidos que irán al cielo por lo que hacen, o dudando si van a llegar porque no han hecho suficiente. Ujú. Edgar, por favor. Gracias. ¿Podría usted ahondar un poquito más sobre todo en el segundo punto donde dice Dios no exige que seamos buenos? Claro, pero en lo que sigue, exige que seamos perfectos. ¿Hasta dónde exige esa perfección? O Sí, ahondar un poquito más al respecto. Gracias. claro que sí. Sí, hay muchas citas bíblicas que podemos dar ahí. Levítico 19, creo que es el versículo 2, pero puedo estar equivocado. Dios dice, sean santos como yo, el Señor soy santo. También Mateo capítulo 5, versículo 48, Jesús dice, por lo tanto sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Entonces, hay el lado opuesto. También en Santiago dice, el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberlo quebrantado todo. Entonces, en la Biblia, la ley
sí promete vida eterna al que es perfecto para toda la vida, sin ningún pecado. Y así la ley nos hace desesperar de la idea de salvarnos por nuestras obras, ¿verdad? Porque todos tenemos que confesar ante la ley, yo no puedo, no lo he hecho, soy pecador, Dios, sálvame. Y ese es el propósito del mensaje de la ley, preparar nuestros corazones para el Evangelio, que lo que no pudimos lograr, perfección, Jesús sí lo logró por nosotros, en nuestro lugar, para salvarnos. Y luego fue a la cruz. Y ahí todas las veces que hemos quebrantado la ley, Él llevó la culpa por ellos, fue castigado por ellos. Por causa de Cristo, Dios nos perdona y nos regala el cielo. Entonces, sí, eso fue una aclaración suficiente sobre el punto, Edgar. Sí, correcto, correcto. Ok. Sí, entonces, o sea, que Dios exige nuestra perfección, obediencia perfecta, es el mensaje de la ley, pero no es el último mensaje que Dios tiene. El mensaje del Evangelio nos aclara lo que no pudimos hacer. Esa exigencia, Dios, de hecho, nos regala lo que Él exige de nosotros en la vida y muerte de Cristo. Okay. ¿Cuáles otras preguntas hay sobre este tema? Okay. Sí, es bueno aclarar ese punto, Eldar, y gracias por la pregunta, porque ah, un legalismo común en iglesias evangélicas o pentecostales que he escuchado yo es citan un versículo de Hebreos que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y luego utilizan eso para tratar de animar a las personas a vivir vidas santas, ¿verdad? Y tienes que obedecer, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero reconozcan que eso es usar la ley, una exigencia para tratar de hacerles obedecer. Y solo va a terminar en uno de los lugares. Alguien se va a convencer que es santa y confiar en sí mismo y perderse eternamente. O uno va a decir, ¿cómo puedo ser santo? Trato todos los días, pero caigo en pensamientos malos y es imposible. Y se va a rendir y apartarse de Dios, de la iglesia. Entonces, ese versículo bíblico en Hebreos es cierto, pero es la ley. Ese versículo no nos explica cómo llegamos a ser santos. Y eso lo explica el Evangelio. El Evangelio, Dios nos declara santos por medio de la persona de Cristo. Y hay otros versículos en el mismo libro de Hebreos que enseñan eso claramente. Entonces, muy bien. Así que bueno, ya tocamos este tema un poco, pero recordar también que cuando pensamos que somos salvos en total o por parte, por nuestras obras, nos deja vulnerables espiritualmente. Porque puede haber días o semanas cuando pensamos que estamos haciendo buen trabajo, ¿verdad? Y estamos orgullosos de, "Mira, he sido buen cristiano hoy, no caí en tentación, fui amoroso". Pero luego, si pensamos que nuestra relación con Dios depende de eso, el diablo en algún momento va a lograr que caigamos en tentación. Y cuando hacemos eso, el mismo diablo viene y nos acusa. Su nombre es Satanás, ¿verdad? Es enemigo o acusador, ¿verdad? Entonces, él nos va a acusar. Pensaste que eras bueno. Mira lo que hiciste. ¿Cómo podría amarte Dios? ¿Cómo puedes ser un cristiano por hacer algo así? Entonces podemos caer o en el orgullo o en la desesperación fácilmente. De hecho, eso es lo que el diablo quiere. Él quiere que estemos confiando en nosotros mismos, no en Cristo, porque esa es la única forma en la cual Él pierde si confiamos en Cristo.
porque así somos perdonados y declarados inocentes y Él no puede acusarnos de nada, ¿verdad? Entonces, organizando los puntos, el legalismo es atractivo a nuestra naturaleza pecaminosa, que quiere pensar que contribuimos a la salvación y al diablo le encanta eso. ¿Por qué? Tarde o temprano o nos va a dejar con el orgullo del hijo mayor o la desesperación del hijo menor. Y en los dos casos no estamos mirando a Cristo como nuestro Salvador. Como siempre, la solución es la gracia de Dios. Y lo vimos claramente en la parábola del hijo pródigo. Nuestro Padre nos espera con brazos abiertos, tanto al fariseo arrepentido como al pecador arrepentido. Y último punto que vamos a tratar. ¿Cuál es el legalismo de hoy en día? Hemos hablado de varios aspectos del legalismo entre los fariseos, pero cabe mencionar algunos otros del legalismo que muchas veces se ve hoy, ¿verdad? El legalismo de hoy muchas veces produce personas que se sienten moralmente mejor, debe decir mejor, que los otros pecadores. En una iglesia legalista comúnmente hay un grupo muy fiel que piensa que ellos por sus obras son mejores que otros creyentes más débiles o que los que no vienen a la iglesia o los de afuera que viven de forma pecaminosa. El énfasis está en lo que hace uno para Dios en vez de lo que Dios ha hecho por nosotros. Enfatizan mucho lo que tú tienes que hacer para Dios. Y se motiva por la ley en vez del evangelio, ¿verdad? Utilizan las exigencias de la ley o las amenazas de la ley para tratar de animar a las personas a obedecer. Y se agregan a las escrituras muchas veces otras reglas que no están en la Biblia. Vimos unos ejemplos entre los fariseos en el día de Jesús, pero también hay otros ejemplos de eso hoy. Van más allá de lo que Dios dice en su propia palabra. Ok, vamos a ver si hemos alcanzado la meta de la lección 5 entonces. ¿Vieron la advertencia contra tener el corazón criticón y arrogante del hijo mayor, ¿verdad? Y también estudiamos de dónde viene ese corazón, del pensar que por ser obedientes merecemos el favor de Dios, el legalismo. También vimos el corazón y espero que regocijaron en el corazón de Dios, el que busca y restaura al pecador perdido por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nos perdona por completo. ¿Alguien tiene dudas sobre estos puntos todavía? Entonces, damos conclusión a la clase con una oración. Voy a publicar la tarea en el grupo chat después y también la grabación. Y nos vemos el miércoles con el favor de Dios. Oramos, luego podemos despedirnos. Padre Celestial, cuando vemos cómo realmente es tu corazón hacia nosotros, pecadores, somos muy impresionados, maravillados por cómo nos tratas, cómo siempre quieres perdonarnos, cómo nos amas a pesar de todas las cosas que hemos hecho y que hacemos en nuestras vidas. Nos amas y por causa de Cristo, tu Hijo perfecto, nos perdonas y nos recibes con brazos abiertos, nos das los plenos derechos de hijos, todo por causa de Jesús. Te damos gracias, Padre, y pedimos que nos ayudes a siempre tener tu corazón hacia los demás. Nunca nos dejes caer en la tentación del legalismo de menospreciar a otros por lo que son o por lo que hacen. Más bien, ayúdanos a verlos con tu amor para ellos y un deseo de que ellos te conozcan a ti como su Padre perdonador por medio de la fe en Cristo Jesús, en cuyo nombre también oramos. Amén.
Amén. Amén.